dándole gracias a nuestro Padre, desarrollando este discipulado. Hoy tenemos el comienzo de lo que es el estudio acerca de lo que es un discípulo, el mandato del discipulado. Ser cristiano, porque allí está, ser cristiano es ser discípulo, ¿sí? Y ser discípulo es ser cristiano. Mateo 28:19, en la Nueva Biblia de las Américas, dice: vayan pues y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, entonces hay dos tipos de cristianos, dos tipos de cristianos. Estos dos tipos de cristianos unos son convertidos, ¿sí? Son convertidos al cristianismo, y otros son discípulos, ¿sí? Unos son seguidores de la doctrina y otros son obedientes a la doctrina. Los convertidos son los que confían en Cristo como su Salvador también. Entonces usted encontrará personas que dirán: yo confío en Cristo, yo confío en la salvación que es en Cristo Jesús. Entonces, esa persona es una persona que se ha convertido, ¿sí? Los discípulos son aquellos que toman y dan pasos posteriores a su conversión, al haber creído, para seguir a Cristo como su Señor. Ya aquí hay un cambio completamente grande, porque no solamente yo confío en la salvación que es en Cristo Jesús, ¿sí? Y resumidamente, no solamente confío que Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado para libertarme de la esclavitud del pecado, y que su Hijo padeció conforme a las Escrituras, fue muerto conforme a las Escrituras, fue sepultado conforme a las Escrituras y fue resucitado conforme a las Escrituras. Yo confío en ello, confío en la sabiduría de Dios, confío en el amor de Dios, pero ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Entonces, lo que sigue es que esa confianza se pueda traducir, esa confianza se pueda llevar a lo que corresponde, en este caso, a la obediencia a Cristo. Entonces, por eso, mis amados hermanos, es que estamos refiriéndonos a que tenemos un seguir, ¿sí? Vamos a dar los pasos, vamos a empezar a dar pasos para seguir a Cristo, para seguir a Jesús, pero no de cualquier manera, sino conscientes de que no nos pertenecemos ya más a nosotros mismos, no somos nuestros, somos de Cristo, y entonces vamos a obedecerle a Él. Eso es lo que implica, en este caso, a grandes rasgos, resumidamente, ser un discípulo de Cristo. Yo hoy soy un discípulo de Cristo, usted es un discípulo de Cristo, confía en la gracia de Dios, confía en la redención, pero entonces usted no se queda solamente en ello, sino que ahora emprende su caminar en Cristo, sigue los pasos de Cristo, sabiendo de que Él es el Señor suyo. No es solamente la expresión de decir, bueno, yo creo que Jesucristo es el Señor. No es solamente esa expresión. Recordemos que Romanos dice que la fe es por el oír por la palabra de Dios, y que con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Entonces, no es en este caso únicamente esto, ¿sí? Sino que Jesús viene a ser nuestro Señor. Jesús viene a ser quien rija nuestra vida, quien la gobierne. ¿Estamos dispuestos entonces a esto? Porque eso es lo que será entonces lo que nos constituya en un verdadero discípulo de Cristo. Hablando entonces en estos términos, alguien podría convertirse y ser cristiano sin ser un discípulo. Y eso es lo que puede y está dándose hoy día. Mucha gente, inclusive nosotros, yo creo que tuvimos un comienzo siendo conversos, siendo convertidos, que nos convertimos por causa del mensaje, creímos, confiamos, pero ha sido sino hasta más adelante,
tiempo después, que ya estamos plenamente conscientes de que es Cristo, de que es Él nuestro Señor y de que estamos dispuestos a obedecerle, ¿sí? Estamos dispuestos a obedecerle para siempre. Entonces, amados hermanos, necesitamos de todo corazón entender esta parte, que Él, por su gracia, por su misericordia, nos está concediendo esta salvación tan grande, ¿sí? Voy a pedir el favor a Angito Díaz, que por favor salga de la presentación, ¿sí? Porque está presentando todo lo que está escribiendo allí. Dice que en un rato que llegue a casa te llamo. Entonces, por favor, Angito Díaz, salga de la presentación. Ahí está presentando todo su teléfono, ¿sí? Tiene una mascota y todo, ¿no? Angito Díaz. Por favor, salga de la presentación para que nosotros podamos aquí continuar. Muchas gracias. Bien, bien, listo. Lo que pasa es que dio presentar, eso toca editarlo. ¿Listo? Bueno, muy bien, seamos pacientes y sigamos adelante. Nuevamente, vamos a comenzar desde aquí para que esto quede bien. ¿Listo? Ay, Dios. Bueno, entonces, vamos entonces a ver el mandato del discípulo. ¿Listo? Mandato del discípulo. Otra vez le repito lo mismo. Hay dos tipos de ¿qué? De cristianos. Uno convertido y otro discípulo. ¿Listo? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, el convertido es aquel que confía en el sacrificio expiatorio de Cristo. Y el que es discípulo no solamente confía en el sacrificio expiatorio de Cristo, no solamente lo cree, sino que ahora empieza a seguir a Cristo bajo la autoridad de Cristo, reconociendo que Cristo es su Señor. Eso es exactamente lo que estamos diciendo. ¿Listo? Cristo es nuestro Señor. Entonces, como les decía, alguien podría decir que es convertido, pero verdaderamente, pues, como decimos siempre nosotros, decir que somos convertidos al Señor y ser cristiano sin ser un discípulo de Cristo, pues eso indica que nos faltaría, ¿cierto? Nos faltaría tomar esa decisión. No obstante, en los evangelios, Jesús no hace esta distinción. ¿Por qué? Porque Él no está pensando en que la gente solamente crea en Él, sino que le crea a Él. ¿Sí ven? Él no está predicando el evangelio solamente para que las personas digan, sí, yo creí en Él. Sí, yo creí en Él de acuerdo al testimonio de Juan Bautista, que Él es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Él no estaba pensando solamente en que los seguidores, en los discípulos de Juan creyeran en Él, que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que Él es el bautizador en el Espíritu Santo, que Él es el juez de todos, ¿sí? Él no estaba pensando solo en eso, sino también en que esas personas le obedecieran. Entonces, el punto principal, amados hermanos, de lo que venimos hablando, es que necesitamos entender que un discípulo necesita convertirse en un seguidor de Cristo, ¿sí? O sea, debe ser un seguidor de su doctrina, que le obedezca y que se sujete a él en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, por eso usted no va a encontrar esa distinción entre un convertido y un discípulo, porque Jesús no enseñó en ese aspecto. Él enseñó para que la gente le obedeciese, para que la gente le siguiera, le obedeciera, siendo verdaderos discípulos. Por eso él dijo, si permanecieres en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces, ser cristiano es ser discípulo. Ser discípulo es ser cristiano. Precisamente eso es lo que Jesús nos recuerda y les recuerda a sus discípulos en la gran comisión al final del Evangelio de Mateo. Ahí dice, vayan pues y hagan discípulos
a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien. El imperativo de Jesús no es convertir personas, sino hacer discípulos. ¿Listo? Eso es como el mandato de Cristo. Fíjese, ahí lo dice. Nuevamente leamos Mateo 28, 19. Vayan pues y hagan discípulos, ¿sí? No dice vayan pues y hagan convertidos, ¿sí? Vayan pues y hagan discípulos. Esa es nuestra tarea, ¿listo? En otra parte de los evangelios, él dice, ¿cómo vamos a hacer los discípulos? Bueno, vamos a hacer los discípulos para que le sigan a Cristo, enseñándoles a guardar todo lo que Jesús mandó. Fíjese usted que en ese caso, por eso el discipulado tiene su eje principal, es en enseñarle a las personas la obediencia a Cristo. Ahí está. Entonces, en otras palabras, para el cristiano no es opcional el seguir y obedecer a Cristo, no es opcional. El apóstol Juan es aún más claro, más franco cuando escribe esto en la primera carta de Juan. Vayan allí a la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 4. Vamos a leerlo, aquí la tengo. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 4. La Nueva Biblia de las Américas. Estamos usándola hoy, esta noche, esta hermosa versión de las Escrituras. Dice, el que dice, yo lo he llegado a conocer, ¿sí? Y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Ahí está. Ahí está lo que venimos hablando, la diferencia entre un convertido y un discípulo, ¿sí? Haciendo entonces hincapié y nuevamente afirmando que Jesús lo que mandó fue hacer discípulos, no solamente gente que diga que lo conoce, porque, bueno, lo conoce, pero ¿qué hace? ¿Sí? Hay una cosa que ciertamente ocurre y es eso, hay mucha gente que conoce, que sabe de Dios, que sabe de Cristo, conoce aspectos de Dios, el carácter de Dios, cualidades de Dios, conoce también aspectos y cualidades de Cristo, conoce su obra, pero sencillamente no guarda sus mandamientos, ¿sí? Entonces, esa persona, si nosotros llegamos también a colocarnos en esta postura, dice acá, somos mentirosos, ¿sí? Somos unos mentirosos. Si llegamos a decir que le conocemos y no guardamos sus mandamientos, entonces somos unos mentirosos y la verdad no está en nosotros, ¿sí? La verdad no está en nosotros. Ahora bien, la verdadera fe para salvación es la fe que nos obliga a seguir y obedecer a Cristo como sus discípulos o en calidad de sus discípulos. Ahí está. La verdadera fe salvífica es la fe que nos obliga a seguir y a obedecer a Cristo como sus discípulos. ¿Está bien? Eso es. Y aquí hay que aclarar también lo siguiente. Por eso es que quienes enseñamos, quienes estamos en esta labor tan encomiable, tan hermosa de predicar el evangelio y de enseñarle a la gente a guardar todo lo que Jesús mandó, no debemos meter allí mandamientos y doctrinas de hombres. No hemos de hacer eso. ¿Por qué? Porque eso desvía la atención hacia nosotros y no hacia Cristo. Eso desvía la atención hacia a la sabiduría humana en desprecio de la sabiduría de Cristo. Entonces, siempre que vamos a predicar el evangelio y a ser discípulos, hagamos lo que es justo, hagamos lo que es honesto y llevemos a las personas al conocimiento de Dios, al conocimiento del Padre y de Jesús, pero para que obedezcan a Dios y obedezcan a Jesús. Eso es. Entonces, nuestros primeros pasos como cristianos, aunque a menudo pequeños y titubeantes, son pasos que siguen a nuestro Salvador. Usted podrá decir recordar cuando usted comenzó su peregrinaje, su seguir a Cristo.
Jesús dijo, el que me sigue no andará en tinieblas. Uno va dando pasos a medida que va creciendo en el conocimiento de las Escrituras, a medida que se va comprometiendo con la palabra de Dios y va orando de acuerdo a ella. Aunque Dios lo oye a usted, aunque Dios le puede oír sus peticiones y atender a sus peticiones, aunque no las haga estrictamente de manera escritural, pero es bueno que desarrollemos, es sano que desarrollemos una oración mucho más sujeta a las escrituras. ¿Por qué? Porque eso nos va a enseñar, de hecho nos va a obligar, como dice aquí, nos va a obligar a que nuestras peticiones se hagan conforme la voluntad de Dios expresada en su palabra. Y nos va a permitir ser guiados por el Espíritu Santo de una manera mucho más fácil que si nosotros estamos leyendo la Biblia y orando en nuestra propia sabiduría, ¿sí? No digo que no lo hemos hecho, lo hemos hecho. Por eso digo, hemos dado pasos, pero hay que mejorar. Hay que también disponer el corazón para que el Espíritu Santo nos ayude. Entonces, muchos de los que le podríamos llamar cristianos, muchos de los que se pueden llamar cristianos evangélicos, ciertamente se ha perdido de vista en este conglomerado de personas que somos cristianos evangélicos, se ha perdido mucho de vista la verdad más importante en cuanto a nuestra condición como verdaderos discípulos. Entonces, muchos de nosotros nos hemos dejado engañar al pensar que por tan solo haber orado o haber hecho una oración, ya el cielo, ya las puertas del cielo estarán abiertas para nosotros. No es eso, amados hermanos. Jesús nos pide más. Jesús nos pide que le creamos, pero que le obedezcamos. Jesús nos pide confiar no solamente en Él, sino también que rindamos nuestra vida a Él en obediencia a su palabra. Jesús nos pide, nos manda seguirle. En pocas palabras, Jesús exige que seamos sus discípulos. Nos manda ser sus discípulos. Y eso es su querer, eso es su necesidad. Bueno, usted tendrá que responder eso, ¿cierto? Ahora, Lucas 9:23, en la Nueva Biblia de las Américas, dice, y a todos les decía, vean lo que le dice Jesús, si alguien quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Qué es un discípulo? Bueno, la palabra discípulo, al igual que disciplina, proviene de la palabra latina discipulus, que significa alumno o aprendiz. En resumen, un discípulo es un estudiante. Un discípulo es aquel que se disciplina a sí mismo en las enseñanzas y prácticas de otro. Y ese otro es mejor que sea Jesús. Y lo mejor es que sea Jesús. O sea, que no estemos siendo estudiantes muy bien disciplinados a nosotros mismos, enseñando, siendo enseñados y practicar la doctrina de sabiduría humana. Eso sería un desastre completo para nosotros. Recordemos las palabras de Jesús a los fariseos. Siempre las tenemos presentes. ¿Por qué? Porque ellos, en vez de hacer discípulos para Cristo, ellos hacían prosélitos para sí mismos. Y una vez que recorrían mar y tierra, lo hacían 2 veces más hijos del infierno que ellos mismos. Entonces, necesitamos entender que un discípulo es un estudiante, es una persona que entra en la disciplina de Cristo, que va a estar por toda su vida durante su peregrinaje en esta tierra, siendo enseñado por Cristo a través del Espíritu Santo, por la palabra,
y disciplinado en esas enseñanzas, enseñado en las palabras de Jesús y llevando esas enseñanzas a la práctica, pero conforme las sanas palabras enseñadas por Jesús. O sea, un discípulo sigue a Jesús. Un discípulo sigue a Jesús. Entonces, cuando Jesús llamó a sus primeros discípulos, simplemente dijo, sígueme. Aquí tenemos en Marcos 1:17, la Nueva Biblia de las Américas, dice lo siguiente. Y Jesús les dijo, vengan conmigo y yo haré que ustedes sean pescadores de hombres. Vengan conmigo y yo haré que ustedes sean pescadores de hombres. Ahora, teniendo en cuenta el contexto también, brevemente, muy brevemente, este era el llamado que hacía a los que luego constituirían apóstoles del Cordero. Ellos habían dejado sus barcas, habían dejado sus redes. Entonces, Pedro y su hermano y otros que también llamó, entonces les dijo que a partir de ahí ellos serían pescadores de hombres. Ellos serían llevados por Cristo a una disciplina donde ellos seguirían a Jesús, pero luego ellos enseñarían a otros. Recordamos las palabras del Señor en Juan capítulo 17, cuando dice, Padre, te ruego no solamente por estos, o sea, por los apóstoles, por sus discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Hablando del fundamento apostólico que vendría a ser el fundamento también de la iglesia, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, también teniendo en cuenta los profetas, ¿no? Entonces, en especial a ellos, ¿sí? No obstante, aunque no todos son apóstoles del Cordero, sino solo 12, sí todos estamos llamados a ir y seguir en pos de Jesús. Vengan conmigo. Y también, entre tanto le seguimos, también vamos enseñando a otros en la disciplina de Cristo, en sus sanas palabras, enseñándoles a guardar lo que él mandó. Ahora, Marcos 2:14 dice en la Nueva Biblia de las Américas, al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en la oficina de los tributos. Él era recaudador de impuestos y le dijo, sígueme. Y levantándose, lo siguió. Entonces uno se da cuenta aquí que el mandato de Jesús específicamente es a que se le siga. Ese es lo que él está diciendo. Sígame y yo haré que seáis pescadores de hombres. Sígueme, ven conmigo. ¿Y qué hacían entonces ellos? Dejando al instante las redes, le seguían, levantándose, le seguían. Esa es la obediencia de aquellos que confiamos en Cristo, seguirle para hacer lo que Él manda. Vamos avanzando un poco rápido por el tiempo, pero vamos bien. Entonces, llegamos ya aquí quiero que veamos este versículo 7 también. Juan, capítulo 1, versículo 43, también cuando se hace la presentación del verbo hecho carne, en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, cuando Jesús llama entonces a Felipe y le dice, al siguiente día Jesús se propuso salir para Galilea y encontró a Felipe y le dijo, sígueme. Eso es, mis amados hermanos, lo que significa ser un discípulo. Un discípulo es un seguidor de Cristo. Y esto simplemente, esta sola definición que ya la hemos corroborado bíblicamente, nos ayuda a entender que usted no está obligado a seguir a un predicador. Usted no está obligado. El mandato no es seguir una doctrina de hombres. El mandato no es seguir una religión. El mandato no es seguir unos parámetros o directrices de mandamientos y de sabiduría humana. El mandato procede
de Dios mismo a través de su Hijo y ahora a nosotros por el Espíritu Santo en las Sagradas Escrituras, es para que sigamos a Cristo. Y eso es lo que nos va a constituir posteriormente en verdaderos discípulos. Porque vamos a ver en el desarrollo de esta serie cómo ellos fueron creciendo al punto de convertirse en verdaderos discípulos del Señor. Y vamos leyendo entonces allí en este versículo que les he mencionado para quienes están tomando nota. Juan capítulo 1, versículo 43. ¿Estamos siguiendo a Cristo? Eso es lo que hay que preguntar. ¿Estamos siguiendo su sabiduría? Él dijo que su sabiduría es más que la de Salomón. Él es más que Jonás. Y por ende, si es más que Jonás, entonces quienes seguimos a Cristo, le seguimos con frutos dignos de arrepentimiento. Él es más que Jonás. Si los ninivitas se arrepintieron a la predicación de Jonás, vomitado por el pez, entonces, ¿cuánto más nosotros vamos a seguir a Cristo? Vamos a confiar en Él y seguirle a Él como sus verdaderos discípulos con frutos dignos de arrepentimiento. Y además dijo, Él es más que el mismo templo que estaba en su momento, que luego fue destruido en el año 70. Había uno mayor que el templo. Y ciertamente es Cristo, es más que el templo. Entonces, amados hermanos, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es un discípulo entonces? Aquí está, nuevamente. Un discípulo es un seguidor, uno que confía y cree en un maestro y sigue sus palabras y ejemplo. Un discípulo sigue a Jesús. Eso es. Entonces, si vamos a entrar a la labor de predicar el evangelio y de discipular a las personas, tenemos entonces claridad de que lo que van a hacer con nosotros y lo que vamos a hacer nosotros con otros es llevarlos a que ellos obedezcan a Jesús, a que se constituyan en verdaderos discípulos de Cristo que puedan agradar al Padre de la manera que Jesús agradó a su Padre. Recordemos esas hermosas palabras del Señor cuando dijo, el que me envió conmigo está y no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. Bueno, continuamos entonces. Ser discípulo o ser un discípulo de Jesucristo, entonces es estar en comunión con Jesús. Es buscar ser como Jesús. En otras palabras, seguimos a Cristo para ser como Cristo, porque como sus discípulos pertenecemos a Cristo. Nuevamente, usted lo puede leer ahí, también está en pantalla. Eso es lo que es ser un discípulo de Cristo. Fíjese usted que nos pone de manifiesto, de acuerdo a los pasajes anteriormente leídos, nos da claridad sobre esto, ¿sí? Y damos gracias a Dios por ello. Entonces, nuestro propósito al ser discípulos de Jesucristo es ser como Él. Por eso el apóstol Pablo, si usted lee las cartas del apóstol Pablo, podrá ver cómo él decía, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en el cuerpo, ¿sí? Él decía, en la Reina Valera dice, lo que ahora vivo en la carne, y no se refería al pecado, se refería al cuerpo, lo que ahora vivo en este tiempo, mientras está vivo, lo vive en obediencia, lo vive en la fe del Hijo de Dios, entendiendo que Jesús lo amó y se entregó a sí mismo por él. Entonces él decía, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Sí? Y también dice que habiéndose unido a Cristo, un espíritu es con él. Entonces, por eso es que ser discípulo de Jesucristo es estar en comunión con él. Vamos a continuar. Características de un verdadero discípulo. Entonces, ahí en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 1, la Nueva Biblia de las Américas dice lo siguiente: sean imitadores
sean imitadores de mí. Aquí, por favor, de mí, como también yo lo soy de Cristo. Él, fíjese que cuando ya se entiende el propósito que hemos mencionado acá, que es un discípulo, cuando lo entendemos también de acuerdo a las palabras del apóstol Pablo, Pablo no está diciendo en ninguna manera que él había alcanzado ya la perfección a la que todos los hijos de Dios están predestinados por Dios, según lo que la palabra usada en la versión Reina Valera del 60, o sea que Dios a todos sus hijos les coloca o les da un propósito bien definido y es crecer y llegar a la estatura de Cristo. A que todos sean hechos a la imagen del Hijo de Dios, hombres y mujeres perfectos, a la estatura de Jesús, a la estatura del Hijo de Dios, que le amen y que le adoren, que le sirvan como su Hijo Jesucristo lo hizo. Entonces, él no está diciendo, de ninguna manera está diciendo, no, es que yo ya alcancé la perfección, porque él mismo lo aclara, no pretendo yo haberla alcanzado, pero él seguía la meta, ¿cierto? Y entonces él había desarrollado una vida de discipulado, una vida disciplinada en las enseñanzas de Jesús. Entonces él nos puede servir de ayuda. Tenemos un referente. Y entonces él dice, bueno, entonces imítame a mí, como también yo lo soy de Cristo. Sean imitadores de mí, como también yo lo soy de Cristo. Fíjese usted que él estaba entonces buscando cada día ser como su maestro, ser como Cristo. Tengamos en presente esa expresión. Nuevamente, en las características de un verdadero discípulo tenemos entonces que un verdadero discípulo oye a Jesús. Mateo 17:5, la Nueva Biblia de las Américas, dice, mientras estaba aún hablando, una nube luminosa los cubrió. Hablando, esta es la parte de la transfiguración. Y una voz salió de la nube diciendo, era la voz del Padre, y dijo lo siguiente, este es mi Hijo amado, refiriéndose a Jesús. Este es mi Hijo amado en quien yo estoy complacido. Y dice luego, óiganlo a él. Yo creo que el pueblo cristiano evangélico, todos nosotros, lamentablemente lo digo, hemos perdido de vista este mandato. Óiganlo a él. Óiganlo a él. El compromiso de todos los pastores, de todos los que predicamos y enseñamos, los que predican y hacen discípulos, es este. Es poder ayudar a las personas, como Pablo lo mencionó anteriormente, a que desarrollen su oído para oír a Cristo, para seguirle a él, porque él dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y es un mandato del Padre. Óiganlo a él. ¿Cómo lo vamos a oír entonces? Bueno, primeramente está la palabra de Dios, la Biblia. Allí vamos a oír a Jesús, vamos a oír sus enseñanzas. Y él mismo dijo que el Espíritu Santo nos enseñaría todas las cosas. Él nos recordaría todo lo que él enseñó. Él tomaría de lo suyo y nos lo haría saber. Él nos guiaría a toda verdad. Inclusive le dijo a sus discípulos, a sus apóstoles, que él les mostraría las cosas que habrían de venir, ¿sí? Pero sobre todo les guiaría para que le amasen y le obedeciesen. Entonces, ¿dónde vamos a oírlo? ¿Vamos a oírlo, como algunos aseguran, a través de un éxtasis? No, no vamos a oír a Jesús a través de un éxtasis, a través de una supuesta visión o aparición en medio de la noche y de la tempestad y de truenos, relámpagos y voces. Ni siquiera en un sueño. Es
en la palabra, en la Biblia. Ahí es donde vamos a oír a Cristo. El Espíritu Santo Él nos guiará a través del estudio que nosotros hagamos en las Escrituras con el propósito de obedecer a Cristo. Recordemos, Él dijo, si permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. El Espíritu Santo dice, de la manera que creímos en Él, permanezcamos en Él. Permanezcamos confiando en Él, pero también permanezcamos obedeciéndole a Él. Oigámoslo a Él. Ahora, ¿dónde más puede oír a Cristo? Y aquí es donde hay que tener mucho cuidado. En boca o por boca de sus ministros, de aquellos que Dios legítimamente ha dado como pastores. Fue Dios quien dijo, os daré pastores conforme mi corazón, que os apacienten con ciencia, con inteligencia. ¿Qué es lo que está pasando hoy? No, la gente no está esperando pastores ordenados por Dios, sino pastores a la medida de sus necesidades. Y eso así es muy difícil que oigan a Cristo. Solamente los ministros que están verdaderamente comprometidos con Dios a obedecer a las palabras de Jesús podrán llegar a ser confiables, pero no infalibles. ¿Esto qué quiere decir? Que aparte de la Escritura, que es infalible, de ahí para adelante, quien la tome, quien la predique, es falible. ¿Qué quiere decir? No podemos esperar que un predicador, que un pastor no cometa un error de interpretación en las Escrituras y un error de procedimiento, de conducta, por una mala interpretación de la Biblia o un mal entendimiento de la doctrina. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a desarrollar entonces una disciplina por oír la voz del Hijo de Dios, primordialmente en su palabra, leyendo las Escrituras, los 66 libros de la Biblia. Entre tanto, los pastores y los predicadores se ocupan de enseñarnos a guardar lo que Jesús mandó. Y ahí es donde usted puede encontrar seguridad. Si el predicador le está enseñando a guardar lo que Jesús mandó, vamos bien. Pero si el predicador, por su falibilidad, por su condición humana, hace una mala interpretación de la Biblia, usted entonces estará en condiciones de desechar esa palabra y seguir a Cristo, sin desechar al pastor. ¿Sí? Eso es el asunto. Por eso es, amados hermanos, que el ejemplo tan hermoso que siempre sale a relucir en este punto es el ejemplo de los hermanos de Berea. Siempre, yo he oído a muchos predicadores, a muchos teólogos, doctores de las Escrituras, y siempre citan a los hermanos de Berea. ¿Por qué? Porque ellos eran nobles, eran más nobles que los de Tesalónica. Y ciertamente ellos lo que hacían era que iban y escudriñaban y confirmaban que lo que el apóstol Pablo dijo correspondiese a lo que las Escrituras decían. Pero eso no es como ahora en este tiempo, ¿no? Ellos no buscaban una compubiblia, no buscaban, la compubiblia se usaba hace unos 20 años atrás. Ahora usted va a Google y ahí encuentra la palabra y encuentra enseñanzas de muchas personas acerca de un mismo tema. Pero ellos no, hermanos, ellos leían y leían y leían y leían para confirmar que lo que había dicho el apóstol Pablo correspondía al plan de la redención. Ellos no solamente buscaban
el versículo citado por el apóstol, sino cómo ese pasaje citado por el apóstol encajaba correctamente dentro del contexto del plan de la redención de Dios. Eso es otra cosa. Y para eso se necesita mucha disciplina. Y confío en Dios que usted y yo estemos desarrollando esa disciplina. Nuevamente, este punto es muy trascendental. No es cuestión de confirmar un pasaje o un versículo. No, ese no es el punto. ¿Cómo ese pasaje corresponde correctamente al plan de Dios en el mensaje de la salvación? Si no corresponde, deséchelo. Si no corresponde, bueno, entonces no vamos a hacer caso omiso. Ese pasaje corresponde a otra cosa, a otro evento, a otro momento, no al que se nos está citando. Eso es lo que hay que hacer. Pero se necesita disciplina para ello. Entonces, mis amados hermanos, el verdadero discípulo de Cristo tiene ciertas características que son acordes con su relación, con su comunión con Jesús. Entonces, ¿cuáles son las cualidades de un discípulo de Cristo? ¿Cuáles son los rasgos de aquellos que le siguen y son llamados discípulos de él? Vamos a ver un pasaje, entonces, aquí. Un verdadero discípulo, aparte de haber oído, ya lo dijimos antes, de oír a Cristo, un verdadero discípulo aprende de Jesús. Esto también va a llevar tiempo, Un verdadero discípulo aprende de Jesús. Cuando Jesús llama a sus discípulos, los llama a aprender, los llama a escuchar cuando vienen a él. Él dice: tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Entonces, un discípulo de Cristo aprende de Cristo. ¿Y qué aprende? Que Jesús es manso, que es humilde de corazón. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Para hallar descanso para su alma. ¿Qué necesario es esto hoy día? Que nosotros, en medio de todas estas tribulaciones diarias, del día a día, las aflicciones del tiempo presente, los afanes, los apuros, todo lo que se agolpa sobre nosotros en todas las cosas, qué bueno es atender a esto, qué necesario es esto, qué trascendental es que nosotros aprendamos de Jesús. Tomemos su yugo y lo pongamos sobre nosotros y aprendamos de él. Esto es que aprendamos de él a llevar como él lo hizo, esa gran responsabilidad, esa grande obra sobre sus hombros, pero lo hizo conforme a la voluntad de Dios y lo hizo sin que su alma se fatigase. Lo hizo con mansedumbre, lo hizo con humildad. Dice en las escrituras mismas el Espíritu Santo que él se hizo obediente hasta la muerte y por lo que padeció aprendió la obediencia. Él se hizo manso y humilde de corazón para poder llevar a cabo el propósito del Padre, haciéndose obediente, amados hermanos. No nos vamos a complicar aquí que es la mansedumbre y la humildad de corazón. Si ya hemos visto cómo esa mansedumbre y esa humildad dice que él se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. Eso es la mansedumbre y la humildad aquí expresada por Mateo, la de Jesús, haciéndose obediente, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, y por lo que padeció aprendió la obediencia al punto de decir: Padre, no se haga lo que yo quiero, hágase lo que tú quieras, no se haga mi voluntad sino la tuya. Y él, amados hermanos, dice que vino un ángel para fortalecerle. Él halló descanso en hacer la voluntad de Dios. ¿Acaso de quién vamos a aprender eso? ¿Dónde nosotros vamos a aprender a descansar?
¿De quién vamos a aprender a descansar? Sino de nuestro Maestro, del Señor Jesús. Mateo 11:29 es el versículo que acabo de leer. Características de un verdadero discípulo, la tercera y última por esta noche, porque hay muchas más. Un verdadero discípulo finalmente va a obedecer a Jesús. Entonces, lo primero es que oye a Jesús, aprende de Jesús y obedece a Jesús. Entonces, el discípulo es el que realmente oye o escucha, ¿sí? Y aprende y pondrá en práctica lo que aprende. Para el discípulo, la obediencia no es opción. Para el verdadero discípulo, la obediencia no es opcional. Por eso también el mismo Señor dijo, con esto ya terminamos por hoy, por esta noche. Él mismo dijo, el que me oyere estas palabras y las hace. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Sí? El que me oyere estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente y que edificó su casa sobre la roca. Y fíjese usted que hablando hoy con una hermana en la fe que tiene un discipulado, me preguntaba precisamente sobre esas nubes, sobre esos vientos, sobre esas lluvias, sobre esos ríos que golpean contra la casa. Y es que Jesús ya nos enseñó, ya nos dijo que atender a su palabra y obedecer a su palabra nos hará prudentes. La prudencia que Jesús enseña es una prudencia fundamentada en el oír y hacer conforme a su palabra. Usted no es prudente porque se calle, aunque a veces sí será necesario prudente callar, pero la prudencia enseñada por Jesús es en función de oírlo y hacer lo que él manda. Eso es lo que hará de usted un discípulo prudente. Eso es la prudencia enseñada por Cristo. Seremos prudentes siempre y cuando le obedezcamos, porque eso no es opcional. E inclusive esa obediencia a Él no nos hará exentos de las nubes, de los vientos, de las lluvias, de los ríos que se formen y que se salgan de cauce y golpeen contra nosotros con ímpetu, pero él dijo que no caeremos, no caeremos. ¿Por qué? Porque estaremos fundamentados sobre su palabra. ¿Y qué es eso? Pues él dijo que la roca, el hombre que edifica su casa sobre la roca, el hombre que sigue a Cristo, que es un verdadero discípulo de Jesús, un hombre prudente, ciertamente va a permanecer firme, aún en los momentos más críticos y más difíciles, porque ha aprendido a oír a Jesús, ha aprendido de Jesús y ha emprendido el seguir a Cristo en obediencia. Eso nos hace prudentes y verdaderos discípulos de Cristo. Vamos a orar, vamos a llegar hasta ahí en esta primera clase de la serie titulada El verdadero discípulo de Cristo. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias. Gracias porque estamos firmes solo por tu misericordia. Porque verdaderamente, Señor, nos ha faltado mucha obediencia. Nos ha faltado muchísima obediencia. No hemos obedecido del todo las escrituras. No hemos sido obedientes como tú lo has mandado. Hemos obedecido en algunas cosas, otras no. Nos hemos esforzado en unas cosas, otras las hemos pasado por alto. Pero te rogamos que tengas piedad de nosotros y perdones por toda desobediencia que hemos hecho, puesto que no somos nuevos en el Evangelio. Ya llevamos años, pero concédenos por tu gracia, Padre mío, que nosotros permanezcamos, seamos verdaderamente discípulos de Jesús. Habiendo hoy, Señor amado, vuelto a enfatizar
esta necesidad, que un discípulo es aquel que sigue a Cristo, que le obedece, que se sujeta a Él de todo corazón. Te ruego, Padre mío, que por tu gracia y tu misericordia, todos los que están hoy siendo discipulados, los que hasta ahora empiezan su peregrinaje, ellos desde ya lo entiendan en el nombre de Jesús. Y rogamos para que de esta manera todos nosotros también nos comprometamos y nos involucremos en el oír a Cristo, en aprender de Cristo y en obedecer a Cristo y seguir sus mandamientos, siendo enseñados también por aquellos que tú has dado, Señor, no por los que nosotros escojamos. Y también perdónanos porque hemos hecho lo contrario. En vez, Padre Santo, de clamar que envíes obreros a las mies, nosotros hemos salido a escoger los obreros. Y no has sido tú quien los has enviado, sino que muchos de nosotros los hemos escogido según nosotros mismos y no según tu voluntad. Y en ello también, Padre Santo, hemos hecho mal. Y rogamos, Padre, que por tu gracia y por tu misericordia permitas que finalmente terminemos siendo pastoreados por aquellos que tú prometiste desde antes. Pastores que nos pastoreen y nos apacienten con ciencia y con inteligencia, con temor tuyo, Señor, en el nombre de Jesús, pero que nunca se adueñen de nosotros o nos hagan sus prosélitos, sino ciertamente seguidores de Cristo, verdaderos discípulos de Jesús. Que amemos a Cristo y amemos su palabra. Amemos a tu Hijo y le demos toda la gloria en el nombre de Jesús, Padre. Gracias, Señor. Gracias por tu fidelidad y tu amor para con todos nosotros. En el nombre de Jesús.